habilidades digitales para servidores públicos y aliados del ecosistema en Guatemala, en la región y en cualquier parte de Latinoamérica. Bienvenidos al primer curso, Intercambio de Datos en el Sector Público o Interoperabilidad. Si nos pudiéramos presentar en el chat, les agradecería muchísimo para que puedan conocer la variedad y riqueza que tenemos en este grupo. El día de hoy, pues tengo el placer también de compartirles por primera vez la plataforma que estaremos utilizando, que se llama Conecta Futuro, que le pueden ingresar a través de escuela.redciudadana.org, y adicional también hemos creado un grupo de WhatsApp en el cual podemos mantenerla y continuar la conversación y la comunicación alrededor de esto. Voy a compartir muy rápidamente mi pantalla para mostrarles. Si ustedes ingresan a escuela.redciudadana.org, podrán conocer nuestros procesos de formación activos. Actualmente hoy iniciamos con intercambio de datos en el sector público. La próxima semana iniciamos con Excel y se irán sumando más cursos, entre ellos Power BI, inteligencia artificial, eh, entre otros más. Cuando ingresan al curso de intercambio de datos van a poder encontrar a partir de hoy información básica de la descripción donde ustedes aplicaron a este proceso de formación, pero ahora ya van a poder encontrar esta información, ¿verdad? Ya es la información relacionada a las sesiones que se estarán dando. Entonces aquí colgaremos los videos, el material y cualquier tipo de cosas y también exámenes, ¿verdad? Algo muy importante que les mencionábamos al inicio y también en la parte de la plataforma, que para poder generar una certificación necesitamos contar con una asistencia mínima de un 80% y también la participación en estos exámenes. Entonces, sin más, yo no le quiero quitar más tiempo a nuestro expositor el día de hoy. Bienvenido, César. César Pérez, ingeniero, es un experto en transformación digital y modernización del Estado. Tiene amplia experiencia en la implementación de soluciones tecnológicas para fortalecer la gestión pública y mejorar los servicios ciudadanos. César ha sido un consultor muy cercano a Red Ciudadana, un amigo que nos ha apoyado a desarrollar diferentes herramientas. Hemos trabajado, por ejemplo, en estos últimos meses relacionado a la interoperabilidad o intercambio de datos en varios proyectos. Entre ellos, hemos trabajado el laboratorio de interoperabilidad, en el cual se han desarrollado algunas herramientas. Por ejemplo, la primera encuesta de interoperabilidad en el sector público, una encuesta que nos sirvió para conocer un poco más o tener un primer acercamiento en el tema del sector público y la interoperabilidad en el país. César seguramente les va a contar un poco más en estas 4 semanas de trabajo. Y de igual forma, pues hemos estado trabajando en esa línea y con este proceso de formación también buscamos dar un poco más de profundidad en todo el trabajo que se va generando asociado a esto. Entonces, sin más preámbulos, yo le quisiera dar la bienvenida a César. Gracias, Julio. Entonces, bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar ya en materia. Muy contento de ver la asistencia. Hay bastantes nombres que se me sonaron familiares ahora que estaba viendo en el chat. Entonces, les voy a contar un poco sobre la estructura muy rápidamente de estas 4 sesiones. Son sesiones diseñadas para hacer en una hora. No vamos a tener o no está considerado que hayan actividades de programación propiamente. Digamos, si alguien estaba pensando en algún tipo de curso para la plataforma, que podrían ser varias, están la X-Road, la de Oracle, hay otra ahí de IBM, no es este el curso. Este curso de intercambio de datos e interoperabilidad lo que pretende es entender que entendamos todos los marcos, todo lo que vamos a necesitar para poder echar a andar. Entonces, aclarado eso, voy a comenzar a compartir mi pantalla y para que comencemos a hablar un poquito de el contenido de esta primera sesión. Como les decía, mi nombre es César Pérez, esta es mi página web, ahí están un poco de mis redes sociales y este es un proyecto de parte de la Escuela de Formación Conecta Futuro de Red Ciudadana, en el cual estamos ahorita apoyando. Entonces, la agenda para esta tarde son estos temas. Primero vamos a hablar un poco de la definición, muy breves en todos, he de decirles. La definición, qué beneficios y barreras tiene la interoperabilidad, los antecedentes en Guatemala, que los dominios de la interoperabilidad, y vamos a hacer un ejercicio corto pero muy puntual con ustedes. Entonces, vamos a comenzar. Primero vamos a hablar, esta palabra se ha puesto un poco de moda, no solo en Guatemala, sino que les diré que alrededor del mundo la palabra interoperabilidad. Y fíjense que si bien es cierto, la vamos a definir como está en esta diapositiva que les presento, si bien es cierto que es la capacidad teóricamente de compartir información entre componentes o entre sistemas, también tiene bastante
reflexión que se tiene que hacer alrededor de la interoperabilidad, porque también trae algunos, vamos a verlo inmediatamente, algunos riesgos. Y fíjense que si se hablaba teóricamente o en diferentes grupos, el año pasado estuvimos trabajando mucho que con un grupo de Naciones Unidas, un grupo internacional, algunos temas de estos, se hablaba y parecía que eran futuros muy lejanos. Y ahora, con los acontecimientos que han estado pasando recientemente desde la elección de Donald Trump en Estados Unidos, sí se da, se comienza a ver algunas cuestiones que implican los riesgos de tener la información centralizada o que alguien, y lo voy a poner en palabras técnicas, que alguien sea un sysadmin, que sea, alguien tenga, y pongámoslo muy simplista, que alguien tenga el password para... y los permisos para poder ver todo tipo de información. Entonces, la interoperabilidad es ese intercambio de datos, pero sí lo tenemos, necesita una reflexión y necesita muy buenos diseños, tanto a nivel técnico como operativo. Ahorita vamos a, cuando hablemos de los dominios, vamos a ver esa separación, porque si no está bien hecha, sí podemos llegar a riesgos que ponen en riesgo los sistemas de gobierno, no solo a nivel tecnológico, sino que a nivel incluso de definición de democracia. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, algunas de las cosas que han pasado en Estados Unidos recientemente es que se está haciendo un traslape entre los datos de información que tendría el equivalente al ONSEC aquí en Guatemala con las redes sociales de las personas, porque están también gente muy cercana ahora al nuevo gobierno, a la nueva administración, y entonces hay un tipo de vigilancia a las opiniones que los funcionarios públicos están dando o dieron en el pasado, y sobre todo si no son simpatizantes de los principales funcionarios cercanos a Donald Trump, que es el presidente electo. Entonces, la interoperabilidad al final pareciera tan sencilla como en esta definición, que no es más que intercambio de datos, pero esta información y estos datos deben tener algunos procesos, algunas protecciones, y eso es lo que vamos a estar hablando en estas sesiones. Digamos que también un poco para darles contexto. Hablemos un poco de qué beneficios y qué barreras hay en este intercambio de datos. Ustedes me podrían decir, bueno, pero eso es como la interoperabilidad o algo de lo que usted nos está hablando aquí, no es más que yo por un API ponga disponible cierta información a través de un convenio que puedo hacer, pues, podría ser para ver, chequear información de RENAP, entonces hago un convenio con RENAP y entonces entre nuestras dos instituciones y no hay nada más que ver, digamos solo con que las autoridades a cargo estén de acuerdo, se hace algún cruce de memos, cruce de oficios, cruce de cartas o algunas autorizaciones o lo que se permite, y con eso ya estamos interoperando. Y la verdad es de que sí, si alguien dijera eso, tendría razón, eso es parte de hacerlo. Guatemala tiene un esquema que vamos a hablar en un ratito del esquema que Guatemala tiene, pero si bien es cierto que hay muchos beneficios y algunas cosas son obvias, ahorita vamos a platicar de eso, también hay unas barreras que hay que considerar, como les decía anteriormente. Entre los beneficios, cuando hemos hablado de interoperabilidad y cuando se lo he explicado a algunas autoridades de gobierno, pues casi que los beneficios son bien obvios. Si yo para tener acceso a las plataformas de X o Y ministerio o secretaría o servicio público, pues si todo lo pudiera hacer con mi DPI y con un solo usuario, y lo voy a consultar cada vez o de algún tipo de servicio de billetera o lo que sea, me lo da con el mismo DPI, pues ahí hay una agilidad y una mayor calidad, porque entonces todas las veces, no tengo que estar aprendiendo diferentes usuarios y me da cierta seguridad de que está en un solo lugar. Eso a la vez me reduce costos, por ejemplo, es más transparente porque entonces no tengo que estar esperando de alguna forma que haya una custodia, la custodia de la identidad digital queda en una sola, en una sola entidad. Me puede dar también este intercambio de datos. Y yo estoy ahorita haciendo un recorrido solo pensando en que fuera una identidad digital basada en el DPI. No estoy diciendo que así debería ser, pero podemos usar ese ejemplo. Me puede dar en un solo lugar una sola visión de de qué accesos estoy viendo, de qué plataformas son las que más visitaría. Digamos, hay un montón de beneficios que podrían ser obvios a la hora de esto. En Guatemala, cuando hablemos del caso de Guatemala, vamos a encontrar que hay un marco legal que nos permite más o menos hacer eso, casi que obliga con la ley de simplificación de trámites, pero vamos a hablar un poquito ahí después.
las posibilidades de mantenimiento son mejores porque entonces cada quien se queda, dependiendo de los modelos que se usan, que lo vamos a ir hablando en las sesiones siguientes también, pues hay diferentes esquemas ahí para el mantenimiento de la información. Y tal vez lo más importante sería el F, aunque esté ahí de último, y es que es más fácil implementar soluciones estratégicas a la hora de tener un intercambio de datos, o sea, no tener la redundancia de información o inconsistencia en las bases de datos. Bueno, muchos de ustedes tal vez en su día a día van encontrando ese problema, se va a ir quitando uno tener que estar haciendo revisiones, cuadres o procesos manuales. Digamos que en los beneficios les diría que hay muchas cosas que son casi que obvias. Las barreras que hemos encontrado cuando hemos comenzado, fíjense que tenemos tal vez unos 2 años y fue gracias a un apoyo precisamente de Estados Unidos que se comenzó a hablar un poco más en serio, ya como el término interoperabilidad. Guatemala hace un montón de años interopera. Si no interoperara, yo creo que hay muchas cosas que no se podrían hacer. Digamos que no podemos decir, es algo que vinimos a implementar ahorita, sino que sí se está haciendo en el día a día, pero lo que se está haciendo ahorita es modelarlo, y por eso es que se ha oído más la palabra, ya darle una formalidad. ¿Qué barreras hemos encontrado cuando se ha comenzado a platicar y a ver qué modelos se podrían usar, qué plataformas de intercambio de datos se podrían hacer? El primero, las competencias. Digamos, no, las competencias no están parejas y esto es un problema que sí se está solucionando y esta administración de gobierno la está abordando de alguna forma, pero lo está abordando de una forma un poco más global, con reformas que se tienen que hacer a un SEC. Y a lo que me refiero es de que un programador que esté en un ministerio grande, vamos a decir el Mingo, Finanzas, no, muy probablemente no va a tener las mismas competencias que tenga un programador, sin desmeritar nada, pero esa puede ser la realidad que hemos encontrado de una secretaría, por ejemplo. Entonces, de repente a veces ahí pueden haber. Entonces, primero hay que hacer toda esa nivelación de competencias y específico para interoperabilidad. No se han encontrado, no en todas, dependiendo qué ecosistema hay y a qué acceso, a qué plataformas y a qué. Y muchas veces la realidad también ha sido de que si hay mucha parte de esto ha sido a puro autodidacta. Entonces, las competencias no están parejas, no tenemos una sola tecnología, no hay una plataforma oficial. Digamos que eso tiene mucho que ver. Cada quien, casi que se ha quedado a cada quien a como se ha podido. Entonces, no hay una tecnología estandarizada. Conceptualmente, y eso es mucho de lo que estamos abordando en este curso, no se entiende. Entonces, solo pareciera, bueno, es ahí trasladar un archivo plano, o si mucho encriptemos el archivo y lo encriptamos entre los dos y entre las dos entidades y ya estuvo, ya comenzamos a interoperar. Hay muchas barreras organizacionales también, dependiendo. Hemos encontrado, por ejemplo, que si esta sección o esta división o esta dirección no se lleva bien con X o Y viceministerio, entonces no, esa información no pasa. Sobre todo en los dos gobiernos anteriores encontramos mucho esto de que estaban alrededor, de que había pequeños feudos, lo vamos a hablar un poquito más de esto, donde entonces mi información y mis datos yo no las comparto hasta que venga un oficio de la presidencia que me obligue a mandar. Digamos que hay mucha barrera organizacional en eso. Deficiencia de leyes y normatividad. Guatemala tiene un montón de deficiencia en eso. No tenemos una ley de protección de datos, los datos van y vienen, no se consideran todavía. Y para el Estado, esto es grave porque no se considera como un activo, donde hay países que ya lo están considerando así. Hay recomendaciones ya de Naciones Unidas un poco que Guatemala ya se adhirió a ese grupo, todavía no se ha implementado mayor cosa, pero de darle el tratamiento a la información y a los sistemas como activos digitales. Digamos que ese es incluso el término no es muy común aún. Y otra cosa un poco que parecido a lo que les decía anteriormente, encontramos también intereses políticos y de poder. Entonces, el compartir información hace que yo pierda poder y espacio de lo que de la información que yo tengo, y eso lo hemos encontrado también a nivel de entidades públicas. Les diré que ahí también está a veces algunas malas prácticas, como por ejemplo grupos de personas que mantienen ciertos sistemas y que tratan
de que se cierre y entidades que por política también generan algún tipo, y no estoy diciendo que sea malo, pero de fondos privativos y cobros, que entonces de ahí se trata de generar algún tipo, digámosle, entre comillas, porque no es el término correcto, de ganancia hacia la entidad. Digamos que esa es una de las barreras que hemos encontrado. Esto construye a una mala conceptualización, a no entender que, digamos, los datos son un activo que el Estado está custodiando. Los datos tenemos que pensar una ley para eso, una ley de protección de datos donde se defina. La mayoría de países lo que ha hecho es el dato sigue siendo de César y el Estado lo está en custodia. Digamos, no es datos del SAT, no es datos del ICS, no es datos del MiFID, son datos que estoy custodiando como un activo que tengo que proteger. Digamos que todas estas son las barreras y a veces no son tan novias, sobre todo si ustedes aquí en el curso de gente de tecnología, a veces son casi no, si uno rápido piensa en qué solución va a tomar, si esto lo voy a hacer por un web service, si lo puedo hacer por nubes, si lo voy a hacer con X o Y o la tecnología más baja que tenga, la que logre funcionar, pero hay otras barreras que no son precisas, si se dan cuenta, solo la B aborda lo tecnológico. Un poquito de antecedentes en Guatemala, aquí en el QR que les ponemos está la primera encuesta de interoperabilidad, pero digamos si lo resumimos en 3 puntos, diríamos que el avance como interoperabilidad ha sido limitado, pero y fragmentado. Fíjense que el modelo de Guatemala se parece un poco al modelo que España tiene. No sé si han escuchado que en España hay autonomías, entre las autonomías casi que son un poquito más grandes que los municipios que usamos aquí, pero cada una es autónoma. Y entonces eso creó un modelo, el modelo de interoperabilidad español es todos contra todos, igual que el que tenemos nosotros. ¿A qué me refiero cuando digo todos contra todos? Me refiero a que, por ejemplo, si yo quiero hacer una consulta de NIT, y estoy trabajando en la CESAN, digamos, entonces CESAN y SAT de alguna forma tienen que tener un convenio, porque si yo quiero, aparte del NIT, traer la dirección que tengo registrada con ese NIT, me lo estoy inventando, pero podría ser un servicio que yo quiero desarrollar, tenemos que hacer un convenio para ver de qué forma nos vamos a nosotros a comunicar. De repente el caso de SAT no es el mejor ejemplo porque de repente ellos ya tienen algún API o algo hecho para esa consulta, pero por ejemplo si queremos hacer algún comparativo entre alguna política que se esté generando en CGPLAN, digamos, algún cumplimiento con algo que se esté haciendo en la Secretaría a cargo de la nutrición. Entonces, a eso me refiero aquí. Si ustedes lo ven dibujado y lo vamos a ver ahorita en un momento en este documento, van a encontrar y digámoslo en palabras coloquiales, una maraña. Entonces, España lo tiene así. Eso no quiere decir que no funcione. Digamos, en nuestro modelo de interoperabilidad, en Guatemala funciona. ¿Qué es lo que no tenemos? No lo tenemos estandarizado, no tenemos una sola plataforma, no sabemos incluso describirlo. Si ustedes nos preguntaran a nosotros ahorita cuántos nodos tiene ese modelo, no podemos contestarlo. Y eso fue la razón de hacer esta encuesta de interoperabilidad. ¿Qué ha pasado por tenerlo así? Están todas las instituciones tratando de solucionar, porque digamos, si ustedes están en el área de sistemas, usted lo que tiene que es dar una solución, ¿verdad? No ponerse a preguntar bajo qué, bueno, no lo voy a hacer porque no hay una ley de protección de datos. Digamos que si esa es la respuesta, lo más probable es de que le den las gracias en la institución, ¿no? Entonces, ¿se han desarrollado soluciones? Sí, que a veces funcionan, sí, más o menos, algunas con el sistema bancario también, pero sin coordinación. Están descoordinadas, están aisladas. Eso hace a veces que funciona, por ejemplo, puede funcionar con el Ban Rural, pero no puede decir usted funciona todo con Visanet igual. O sería una cosa hablando de pagos, por ejemplo. Y la otra, y lo más grave de repente, y lo voy a dejar aquí subrayadito en amarillo, eso después lo vamos a poner en la plataforma, ¿vieron? En la plataforma que Julio nos enseñó. Y tal vez lo más grave y que yo veo ahí es la duplicidad de esfuerzos, porque entonces sale, al final de cuentas, sale más caro. ¿Cómo hizo España para abordar eso? Pues ellos lo que hicieron fue una plataforma donde fueron registrando convenio por convenio, donde hay cartas, donde hay memos, donde hay oficios, sería el equivalente para nosotros, ellos fueron registrando y entonces uno puede ver en una plataforma cómo funciona. Les quiero enseñar muy rápidamente la encuesta para que vean qué fue puedan ustedes ver qué fue lo que encontramos. Les voy a compartir dónde dónde la pueden bajar. Voy a pasar a compartir esa pestañita.
está bajo esta parte de laboratorio de interoperabilidad que los invitamos a que la puedan ver y la descargan en este botón. Y entonces, muy rápidamente, ustedes la pueden ver ya despacio al finalizar esta hora. Ahí está cómo la armamos, qué sale, miren en dónde allá, qué herramientas están usando. Lo que más encontramos fue de repente APIs y archivos planos, algunos elementos que vimos, pero lo que más nos llamó la atención es que solo el 33% de las entidades, de todas las a las que preguntamos, nos contestaron. O sea, y eso no quiere decir que no estén interoperando, sino que quiere decir que de repente ni el término o no interesó o nosotros lo hicimos por acceso a información pública, o de repente no hubo comunicación entre las entidades y entre las unidades, perdón, la unidad de acceso a información pública y la de tecnología. Entonces yo les diría, aquí hicimos nosotros un diagrama inicial donde vimos algunos temas donde van, algunos que se intercambian estadísticas, tema de títulos entre algunas entidades. Este no es completo, no es definitivo, pero nos puede dar una idea. A esto me refería cuando yo decía de nos. Entonces, si ustedes bajan el documento, pues van a ir encontrando ahí y obviamente el que de los que más va, donde hay información importante, nos va a ir saturando de entradas. En el caso de este, Renap contestó muy bien la encuesta. Y, por ejemplo, Minfin no la contestó, SAT tampoco. SAT salió porque el Mineco lo mencionó aquí y lo mencionó el Ministerio de la Defensa, pero no contestó tampoco. Pero este modelo, esto que les estoy enseñando acá, es lo que no tenemos todavía para Guatemala. Entonces, digamos que les diré, nosotros somos un caso interesante porque logramos operar, el Estado digitalmente interopera, pero no sabe cómo. Y eso es bastante adicional de riesgoso. Yo les diría que es bastante ineficiente porque no les podemos decir, usamos X, Y tecnología, no se puede negociar una sola plataforma porque ahorita no la tenemos. Por ejemplo, el OJ tampoco contestó, pero salió porque lo mencionaba otra entidad. Entonces, eso para darles una idea, eso se los voy a pegar ahorita el vínculo aquí en el chat, lo pueden bajar. Después les invitaría a que lo bajen tal vez despuesito para que la vean ya despacio. Y pues que siempre también ahí les voy a pegar ahorita mismo también este de laboratorio para que vean ahí. Este curso, digamos, yo les diría que es una serie de charlas alrededor de interoperabilidad. También es un poco para poner en la discusión pública estos temas que les voy mencionando. Entonces, digamos que en el caso de Guatemala, regresando a mi presentación, todavía vamos un poquito fragmentados y descoordinados. Se lo tenemos que poner ahí. El más preocupante es un país con tanto reto como el nuestro, duplicando esfuerzos. Muy probablemente. No les puedo decir, ahorita hemos hecho una medición. No hay mediciones aún. Y yo les podría decir un pronóstico que varía en este tema es de que van a venir ya mediciones de eso, porque eso puede medir qué tan ágil puede ser un gobierno, por ejemplo, para ejecutar un préstamo a Banco Mundial, por ejemplo, o algún tipo de proyecto con el BID. Sí van a comenzar a salir como salieron en su momento los índices de gobierno electrónico, como hay los índices para gobierno abierto, para datos abiertos, sí va a en algún momento salir. Entonces es importante que nos vayamos preparando y por lo menos tener claro cómo tenemos el panorama, que ahorita yo les diría no tenemos ahí. A ver, ¿qué encontramos nosotros en esa encuesta que ustedes pueden bajar ahí? Solo una institución tiene algo que yo le diría cercano, porque lo que tienen, yo no diría que es una política de interoperabilidad, pero el Estado de Guatemala, o por lo menos el Ejecutivo, esto aquí lo bajaron al marito, no existe aún. Sí, ya se está trabajando, hay apoyos de Unión Europea, la GAE está ahí bajo la Mesa de Transformación Digital también con la Secretaría en los temas de modernización, pero a la fecha, podemos decir, Guatemala no tiene eso, menos todavía a nivel de instituciones. Entonces, eso, digamos que parte de este curso también es un poco ver algunas pistas que de repente alguien se va animando a ir armando algo similar. No tiene que ser algo cercano, por eso usamos esa palabra, no tiene que ser una política pública per se, pero sí ya hay que ir generando estándares por lo menos. Y otro que es muy importante y que está ahí en negrilla es la falta de presupuesto. Y entonces no es solo, y los que estén aquí participando hoy sabrán que a veces
en tecnología hay una falacia en decir, bueno, es que como es código abierto o como son solo necesitas ahí, entonces de plano no lleva ningún costo. Sí hay costos relacionados, o sea, sí, aunque sean plataformas de código abierto, hay consultorías que pagar, hay capacitación que hacer, que tiene un costo, y entonces solo dos nos reportaron tener algo por ahí, ni siquiera no estamos diciendo, y esto se va a volver, y tenemos que estar preparados para eso también, algo muy similar a los licenciamientos, que en los 90 recuerdo yo que era un tema, ¿verdad? De que no se cumplían, que habían incluso instituciones en aquel tiempo que tenían licencias piratas, pues va a haber que tener que estar el momento donde haya un presupuesto para poder hacer esto más eficiente, este intercambio de datos más eficiente. Sobre todo porque hay mucha demanda ciudadana y conforme haya un relevo generacional va a haber más. ¿A qué me refiero con eso? Ahorita cuando los jóvenes están comenzando a incorporarse, que ya nacieron con el Internet, generación Z sobre todo, ya nacen con un mundo que está conectado, pues ellos van a querer que lo mismo y van a demandar que de la misma forma que entran a una red social y cambian con un usuario de uno a otro lado, pues lo mismo, de igual forma, el gobierno opere y cada vez más digital. Entonces, eso digamos que es algo que va más tarde o más temprano hay que asignarle presupuesto. Algunas instituciones han implementado APIs, pero sin un marco común. Nuevamente regresamos a lo de la estandarización, no le voy a dar más vueltas a eso ahí. Y RENAP y SAT actúan como nodos centrales en el ecosistema de interoperabilidad. MIFIN podría ser otro, pero no lo tenemos, ¿verdad? Entonces no tenemos, no recibimos la información. Entonces digamos que estos son hallazgos claves preliminares si quieren, y por eso le llamamos de repente primera encuesta. Revisando, digamos que ahí con esto terminamos el panorama de Guatemala. Yo creo que ya les queda un poco claro cómo está. Ahora, a nivel internacional, yo estoy tomando aquí mucha referencia y lo vamos a ir poniendo en la plataforma, que después ustedes lo pueden googlear también, pero la base académica o bibliográfica que estamos usando con Red Ciudadana nos estamos basando en la CEPAL. La CEPAL es parte de Naciones Unidas, está ahí en Chile, pero hace mucho análisis en temas para gobiernos, para muy regionalizado, digamos. Y entonces ellos en alguna documentación lo que presentan la interoperabilidad en cuatro dominios o en cuatro áreas, si queremos llamarlo así. Y nosotros vamos a usar este de base. Digamos que y la recomendación que Naciones Unidas hace para Latinoamérica son estos cuatro. Hay que verlas y son, fíjense que cada uno, y es bien importante que se les quede, tiene, de algún momento tiene que uno comenzar a memorizar, porque estos se van a traducir en presupuesto, en personal y en diferentes acciones diferentes para cada uno de los dominios. Son cuatro: legal o normativo, organizacional, semántico y sintáctico y técnico. Y fíjense que si ustedes están como ahorita analista, programador o director de un área de tecnología o sistemas, muy probablemente tenga mucho que ver en lo semántico y sintáctico y en el técnico sobre todo, pero ahorita que los explicamos vamos a ir viendo, pero de repente no tanto en el legal y normativo. Pero si uno no está, esta es una mesita de cuatro patas, si una de las mesas no está, de repente logra interoperar. Eso lo está pasando ahorita a Guatemala. Guatemala tiene algunas cositas por ahí en lo técnico, fuertes y bien hechas. Y en lo legal y normativo en débil, entonces no se puede llamar, es un intercambio de datos que logra ahí, bueno, por no decirlo coloquialmente, es más o menos chapuceado, digamos. Vamos a ir viendo, abordando uno por uno. El legal y normativo. Yo traté de resumírselos a ustedes porque son sesiones cortas y yo sé que todo el mundo está con trabajo y eso, entonces para que ustedes lo tengan así a mano y sepan de qué trata. Pongo que busca en esta diapositiva y en la otra les pongo por dominio que se necesita. Entrémosle a la legal y normativo. En la legal y normativo, ya se imaginarán ustedes, todo funcionario público puede hacer lo que la ley le permite, al revés del ciudadano, ¿verdad? El ciudadano puede hacer lo que la ley todo menos lo que la ley le prohíbe. El funcionario público le toca al revés. Y entonces en lo legal y normativo, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que aborda? Es
garantizar que haya marcos jurídicos, políticas, estrategias que permitan intercambiar información. El único que nosotros encontramos en los análisis, el único que cumple algo y que hace como, y lo comenzamos al revés, porque en el decreto 521 lo que dice es, no puede pedirle dos veces al ciudadano la información, si ya se lo pidió en un proceso, no lo puede volver a pedir. Pero no tenemos, nos hace falta una ley de protección de datos, como les decía, algún marco que proteja también esta información. Yo no les estoy diciendo, y ojo aquí, no estoy diciendo que Guatemala necesita una ley de interoperabilidad. Si alguien está del Congreso, que invitamos ahí por todos lados, o del Foro Parlamentario Digital, que es donde están abordando eso, que digamos que desde Red Ciudadana aplaudimos que se estén ya haciendo estos espacios que van a ser complejos, sí, pero que por lo menos ya comiencen a existir porque necesitamos leyes para lo tecnológico específicas, pero no estoy diciendo que necesitamos una ley de interoperabilidad, no, pero sí necesitamos normar toda esta parte de los datos, sobre todo los datos públicos, propiedad de quién son, cómo se custodian y a qué nos obliga esa custodia. ¿Qué necesitamos entonces? Alineación de leyes, reglamentos y normativas, pero podemos comenzar, no tendríamos que esperar que allá en el Congreso comiencen a hacer algo con eso, podemos comenzar con algunas normativas internas, eso no quiere decir, y podemos comenzar con la interoperabilidad que tengamos, y muy probablemente ya tengamos eso, pero necesitamos tenerla bastante clara. Y llegar a un solo acuerdo. Eso digamos que ahí ya sale la jurisdicción, digámosle así, de las instituciones solas, sino que sí necesitamos que el gobierno de Guatemala, a través de una entidad rectora, se defina primero cuál va a ser. No necesariamente estoy diciendo que tenga que ser obligatoriamente la GAE, pero sí podrían, los países han tomado diferentes formas, vamos a ver después ejemplos de países, pero necesitamos tener un acuerdo que sea estandarizado. Esto tiene mucho que ver también con, y esto es lo que habilita lo organizacional. Necesitamos tener alineamiento de procesos, no puede, digamos que, y esto aquí, fíjense que ahí arriba en el legal, muy probablemente haya uno o dos abogados del área jurídica, va a tener que estar involucrada, pero aquí ya es el área administrativa. Y entonces es todo lo que muy probablemente ustedes ya hayan visto cuando se hacen los convenios en estas instituciones. Hay que ver qué estructura, y esta palabrita se ha estado usando mucho últimamente también, que es cómo se va a gobernar esto. Sí, aquí es un comité, aquí va a estar un delegado del viceministro o viceministra administrativa, o de un director que ve la administración, de un gerente, dependiendo qué figura tenga nuestra institución, pero alguien en el organizacional tiene que estar. ¿Por qué? Porque necesitamos que se alineen los procesos, que se sepa, que quede registrado. Y eso, cuando hacía referencia al caso de España, para España eso fue un gran reto porque tuvo que quedar en una plataforma digitalizado, es un memo, donde entonces está cuando un ministerio de Hacienda se comunicó con otro ministerio de Justicia, ya lo tienen así como de Justicia, entonces, ¿dónde estaba esa documentación? Ahorita nosotros eso muy probablemente lo tengamos en papel o lo tengamos en digital, pero cada quien en un pequeño, en sus diferentes departamentos. Entonces necesitamos alinear todo eso para que haya una estructura clara y responsabilidades claras también. Y necesita ver, miren, algunos países han creado como un oficial de interoperabilidad, a veces está abajo de un oficial de datos, jefaturas de datos, hay alguien que ve los datos y ese alguien que lo ve es diferente de alguien que lo autoriza, o sea, tampoco van a andar los datos interoperando para arriba y para abajo, digámoslo así, sino que tiene que haber una figura que diga, a ver, si yo voy a mandar estos datos, siempre bajo el concepto de que yo estoy custodiando la información del ciudadano. Entonces voy a mandar la dirección de la casa de César Pérez, la que tiene, quien autoriza que yo se la esté mandando al Mingo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene que hacerse eso y por qué la CEPAL recomienda, sobre todo a países de Latinoamérica? Porque ya nos ha pasado. O sea, tenemos que pensar siempre en que somos democracias nuevas y que de repente queda un gobierno autoritario y entonces está, ¿qué es lo que le está, imagínense, le está pasando a Estados Unidos, que Estados Unidos es una democracia muy desarrollada? Que entonces de repente alguien llegue, va a tener la dirección de Yanira Quiñones, que nos acaba de saludar ahí en el chat, ¿verdad? Entonces va a tener toda la información, va a tener cuánto le depositan en el Minfin, dónde vive, y muy probablemente si se conecta al RENAP también, ahí tiene el DPI de la mamá, y con ese ya tiene también dónde estará. Bueno, total, de que también, entonces organizacionalmente tiene que estar sólido, digamos, no es tampoco interoperar por interoperar, tiene que haber cierta solidez, tanto legal como organizacional.
Y de repente aquí están las que a mí me gustan más porque son las más tecnológicas, son las más técnicas, pero que también requieren formalización, y es la semántica y la sintáctica. Fíjense que el CEPAL lo tiene separados, pero a mí me gusta juntarlos porque son similares. Y la semántica es qué significa y la sintáctica es el formato. Y entonces tenemos que decir, cuando yo voy a decir ID o ID, digamos, si lo decimos en inglés, ID, me estoy refiriendo, y si voy a hacer un intercambio para todo lo público y lo voy a estandarizar, cuando yo digo ID, me estoy refiriendo al DPI, digamos. O, diga, quitemos el DPI, cuando voy a decir DR, estoy diciendo dirección y todos lo entendemos igual. Digamos, esa es la parte semántica. Estoy diciendo dirección y la dirección va a tener ese formato, ya lo sintáctico. Primero va a decir el número de calle, el número de avenida, el número de casa, si lleva lote va a decir el del lote, lleva manzana, municipio, departamento, bueno, todo ese formato. Digamos que un caso muy simple es el de día, mes, año, que es muy, muy simplista, pero tiene que quedar igual. Ahorita, ¿cómo está? Ahorita con la interoperabilidad bilateral, así se llama, ya voy a comenzar a entrar a explicarlo así, la que tenemos. En esta interoperabilidad que tenemos ahorita, lo que tenemos es, pues cada quien hace convenios. Si el Ministerio de Economía va a intercambiar con el de Desarrollo, pues queda, ¿verdad? Lo que mandamos hoy, mira, la primera columna se va a llamar fecha, pero fecha de qué es, a eso me refiero a lo semántico. Y el formato va a tener pues los primeros día, mes, año, y usamos año para 4 dígitos. Eso está bien, pero lo que necesitamos es estandarizarlo completo para que se pueda llamar interoperabilidad. Entonces, es un poquito resumido en lo que les estaba platicando, esto que está aquí: comprensión y tratamiento de los datos sin información, garantía semántica y sintáctica, y normas de distribución y creación de vocabularios. Ahí llegamos y no quise poner la palabra metadatos para no estar espantando a los que no sean tecnológicos, pero los metadatos no es datos de los datos. O sea, cuando digo fecha, me estoy refiriendo a fecha de nacimiento. O cuando digo ID, que les decía rato, me estoy refiriendo al DPI. Cuando digo nombre, estoy diciendo, ¿a qué me refiero? Si solo pongo nombre, a nombre completo, a segundo nombre, a primer apellido, segundo apellido, si tengo 3 nombres, ¿qué pasa? Y fíjense que eso es bien importante porque ahorita en todos los procesos de digitalización, cuando uno visita los diferentes portales, no hay estandarización, ni siquiera digamos que es solo de interoperabilidad, sino que es un tema más allá, incluso de usabilidad, porque entonces en algunos se llama de una forma y en otros se llama de igual, pero es otra cosa. Entonces, aquí que hay que ver el significado y el formato. Digamos que eso es lo semántico y sintáctico. Aquí sí ya estamos hablando de un perfil. Fíjense que si arriba aquí estábamos hablando en el legal de abogados, aquí estábamos hablando de administradores de empresas o ingenieros industriales o alguien que conoce. Aquí sí ya vamos acercándonos a alguien como un administrador de base de datos, podría ser. Nuevamente aquí hay perfiles que crear, o por lo menos si no perfiles, los roles. Pero sí hay que crear algo cercano a un oficial de base de datos. Puede ser el administrador de base de datos, pero fíjense que el administrador de base de datos a veces es como más técnico. Entonces hay que ver, pero digamos que aquí ustedes ya podrían ir dando la idea de que no es solo de decirle a un par de programadores o analistas, mira, conectate esta base de datos con la otra y convencerse al administrador de base de datos que le dé permiso, porque usualmente son muy celosos y tienen razón, porque al final, como lo organizacional lo tenemos bien débil, la deducción de responsabilidades de esos datos no está clara. Entonces, estas estructuras es bien necesario que las tengamos clarificadas para poder decir, yo estoy realmente interoperando. Y la más obvia, que es esta la técnica, esta es la que de repente todos hemos escuchado de alguna manera, y es la parte donde entonces ahí ya nos referimos a APIs, a plataformas. Últimamente se ha estado hablando mucho de Expo, no es la única, hay una que usa el gobierno de Uruguay, que usan los gringos de Oracle también, y a nivel estado de Estados Unidos hay muchas de IBM. Hay que ver cuál es la que podría usarse. Mi mensaje aquí un poco es, no crean que solo es de traer, un poco hay que aclarar eso, y cuando hablábamos con Julio de este tema, le decía es que hay alguna confusión que he encontrado. Como les digo, tenemos más o menos unos 2 años de estar ahí acercándonos a diferentes actores con este tema de interoperabilidad. Y algo que hemos encontrado muy, muy recurrente es que se cree que solo es esta parte, digamos, la parte técnica. Sí, ¿verdad? Y si mucho de repente alguien un poco más avanzado piensa un poco aquí en los catálogos,
lo de los metadatos que les mencionaba ya a nivel técnico para la plataforma. Aquí me refiero a la parte ya técnica para la plataforma, la trazabilidad. Bueno, esto sí a nivel de la plataforma. Y es importante, obviamente, sin plataforma para intercambio de datos, cualquiera que sea la que decidamos, incluso podría ser. Y hay países que lo tienen con temas de intercambio de archivos planos, incluso. Aún siendo así, sí necesitamos tenerlo bien, bien claro, digamos cuál va a ser. Y esta definición de arquitecturas, que de repente esas son las partes a veces que si usted programa o de los que están aquí, algunos están en esas áreas, esa es la parte como aburrida, pero que es la parte que habilita a que haya escalabilidad, a que haya crecimiento. Y nuevamente aquí la cuestión en la parte ya técnica de las plataformas de la gestión de autorizaciones, o sea, qué datos van a ir y venir de ya dentro de la plataforma. Obviamente, y eso es un poco ya más parte, dependiendo qué plataforma, lo vamos a ver en una de las sesiones, cuáles plataformas hay para que ustedes las conozcan, y qué ventajas y dónde se han ido adoptando también, pero los mecanismos de seguridad y privacidad pues son primordiales. Sobre todo diría yo en el caso de Guatemala que salga una ley de protección de datos todavía lleva su tiempo. De ahí digamos que en las leyes de por sí tiene que ser así también un poco. Vamos a hacer un ejercicio en estos minutos que nos quedan, unos 10 minutos, y luego ya vamos cerrando. Y un poco ello, ahorita les voy a poner en el chat tablero de Miro. Y les pongo un caso bien sencillo. Con esto que vimos ahorita, es lo que quisiera que les quede de la sesión de hoy, es la claridad sobre todo de esta diapositiva. Del concepto, creo que es un concepto sencillo, incluso el mismo título lo dice, ¿verdad? Interopera o intercambio de datos, ¿verdad? Datos van y vienen. Pero yo lo que quisiera conocer es si se entendió de estos cuatro dominios, cómo eso se traduce en acciones que podrían, teóricamente, yo se los pongo hipotéticas y ahorita los voy a enseñar en el tablero de Miro para que ustedes ahí me pongan, ahorita les enseño cómo hacerlo. Y la pregunta a contestar es: ¿qué acciones hipotéticas debemos tomar en la institución para cada dominio? Ahí se me quedó un espacio sin apachar la tecla espaciadora. Y ahorita yo se los pongo para que lo veamos. Un poquito a mí me gusta esa plataforma de Miro porque deja a veces también yo les aconsejo que lo hagan de manera anónima, no necesariamente tienen que poner en qué entidad está. De hecho, a nosotros nos ha funcionado más cuando es así. Y pónganos un poco ahí para entender qué es lo que ustedes entienden o calculan, digámosle así, qué es lo que habría que hacer. Les voy a decir ahorita no les he dado el vínculo un poquito a propósito para que no se comiencen a conectar. Y es entonces aquí, cuando les salga esta manita, les deja, esto es un POSIT, pero virtual. Entonces, en lo legal y normativo, les voy a hacer así rapidito un ejemplo. Lo primero que hay que hacer es hacer una ley. Yo eso fue lo que le entendí hacer ley de protección de datos. Sin eso no puedo yo interoperar. Luego en lo organizacional, yo lo que entendí es que hay que contratar a un DBA, un Database Administrator. Eso es lo que habría que hacer. En lo semántico, aquí yo entendí que lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo con el viceministro. Entonces, a más información, aquí, acuérdense, yo estoy aquí un poquito en broma, pero poniéndoles un poquito de ejemplo. Digamos que la idea es conocer un poco el universo de acciones que ustedes entienden que se deberían de hacer en cada una. Y aquí sí, aquí lo que hay que hacer es poner ese ejemplo. Yo vi que eso para eso es, y esa es la solución, entonces yo creo que eso es lo que habría que hacer. Y ahorita las voy a borrar porque esas solo eran para fines de demostración. Entonces dejamos unos minutitos para que ustedes hagan esa reflexión, no tan por encima como la que yo les puse ahorita de ejemplo, pero eso es lo que queremos conocer, es cómo ustedes ven las acciones y de repente vamos viendo algunas ahí. Si nos da tiempo, unos 5 o 6 minutos lo vamos a hacer y ahorita les pongo el vínculo para que lo puedan ustedes ingresar. No es necesario que se registren, es como les decía, es también un poco la idea que estén y solo que ustedes expresen ahí y ahorita se los pongo aquí en el chat.
está ahí ya para que puedan ingresar y vamos viendo qué acciones son las que ustedes crean. Digamos que en la sesión de hoy, objetivo era tener claro cuál es cada dominio. Digamos que si a usted le dije, mire, eh, señorita Natalia, dígame ahorita, hágame el plan ahí para comenzarlo de la interoperabilidad y Natalia sepa que no es solo ir a comprar la plataforma, sino que sepa que hay por lo menos cuatro acciones distintas que habría que hacer. Son más de cuatro, pero un poquito el ejercicio, la idea del ejercicio es reflexionar qué más sigue. Y dadas las particularidades, puede ser que hayan diferentes acciones. Entonces, ahorita hay 24 personas ya, 25 conectadas. Si tienen algún problema, pues me levantan la manita. Pero un poco la idea es que veamos eso. Vamos a tomar ahí unos, pues, dependiendo cómo nos dé el tiempo para poder reflexionar un poco si estamos en lo dicho. Este no es una evaluación, pero sí es un poco ver si está haciendo sentido. Digamos, esta es la idea, al no ser que estamos programando y no es algo práctico, queremos ver ahí que haga un poquito de sentido. Entonces yo les voy a dejar ahí unos minutitos ya callado para, para que ustedes tranquilamente puedan llenarlo y pensar un poco en cada dominio. La idea es de que cada uno, por lo menos, nos gustaría tener ahí eh, 100. Voy a poner un poquito de musiquita para...
Ahí tuvimos un pequeño problema con el último, los post-it verdes se quedaron trabados, pero puse unos en blanco por si ustedes los quieren tomar para que lo puedan llenar de forma más fácil. Gracias, gracias Julio. Sí, raro, ¿verdad? Porque a mí me deja aquí, pero le voy poniendo. Veo que la mayoría van para acá. Vamos a comenzar a ver por aquí. Miren qué interesante. Este grande que anda por aquí flotando está divertido. Vamos a ver aquí. Ajá. Qué bonita interacción, me gusta un montón. Ahorita vamos, y a mí me gustaría que le hiciéramos de 3 horas para ir revisando uno por uno, pero vamos a ir dándoles una vista ahorita en los últimos 5 minutos. Un minutito más y comenzamos a hacer una revisión rápida. Ahí estamos. Bueno, voy a comenzar. Si alguien quiere seguir escribiendo, seguimos. Vamos a comenzar a revisar aquí. Solo es para comentar, no es ni siquiera revisar. Fíjense que hay diferentes posturas aquí. Entrémosle ahorita a lo normativo y legal, pero hay dos que me llamaron la atención. Una es, bueno, hay dos que se parecen y es esta de crear los acuerdos circulares, etcétera, necesarios para utilizar este dato como dato único. Me imagino que está hablando cuando era el ejemplo que yo puse del DPI, pero podría ser para cualquier otro dato y se parece a crear una normativa institucional para la opción de DPI como llave principal. Fíjense que estos, y los voy a juntar este aquí. Porque luego nosotros vamos a ver ahí, tal vez hacemos una sistematización de todo eso porque está bien interesante, pero no solo para el DPI, sino que para otro tipo de datos, sí nos podemos ir sin esperar a que salga una ley. Y aquí si alguien quiere dar una ley de interoperabilidad, y fíjense que yo no soy tan fan de eso, les diría, porque sí, muy fácilmente nos podemos pasar 5 años y de repente ya hasta ya cambió la tecnología. Entonces, en 5 años, por ejemplo, 3, 4 años en tecnología es un montón. Puede ir dentro de otra ley, puede ir como una modificación de acuerdo, pero sí necesitamos algo. Pero me gustó mucho este abordaje que podemos comenzar con lo institucional. Alguien aquí, y lo voy a juntar también con esto, elaborar un acuerdo interno que instruya exclusivamente el DPI como documento de identificación. Aquí se me quedaron algunos mucho en el ejemplo que yo puse de DPI. A la otra sesión vamos a usar otro ejemplo de algún otro dato, pero el concepto es este, de que sí se puede comenzar a hacer con normativas y a nivel institucional y luego de repente eso crearía la demanda para ir haciendo después acuerdos ministeriales y de repente presidenciales sin necesidad de irnos completamente a alguna ley. Identificación de ley que permitan interoperabilidad entre instituciones, asimismo si existen acuerdos. También esa es otra forma. Hay que diagnosticar y decir de repente, y ahí trabajando tecnólogos con abogados. Fíjense que eso lo hicimos nosotros en el 2022 y nos para otro tema y nos funcionó bastante bien. Cuando me dijeron, va a trabajar con esta abogada, dije, híjole, a ver cómo nos va. Yo creo que ella pensó lo mismo, pero al final nos funcionó bastante bien y encontramos algunos elementos que podemos usar. Digamos que aquí estamos bien, no encontré ninguna cosa disparatada, por decirles así, me pareció bastante bien. Organizacional. Fíjense que aquí algo muy simple que me llamó la atención es este que dice realizar reuniones y convenios entre instituciones relacionadas. Muchas veces nos vamos por el camino más legalista del dominio anterior y puede ser que en una reunión entre partes se pueda solucionar, sobre todo si lo comparamos con que obviamente hay que formalizar con oficios y lo demás, pero a veces en algo presencial puede acelerar todo este tipo de cosas. Aquí va lo de los procesos de formación, que bueno, esto no lo habíamos hablado y muchas gracias por ese aporte ahí porque sí, y el que me gustó mucho aquí, que no lo logro identificar, pero que alguien lo puso, que es similar a este, y también resulta que los recursos, lo pusieron varios aquí, me gustó mucho que lo hayan puesto, porque por aquí en lo organizacional es donde hay que ver, ¿verdad? Y al ver en el organigrama, bueno, ¿cómo y con qué puesto se va a hacer esto?
Y eso nos lleva a hablar un poco de presupuestos. En la organizacional va lo de presupuestos, cabal, ¿verdad? Entonces ahí iríamos en esta parte. Yo creo que también manuales de procedimiento que ponen ahí también es parte de estas estrategias y también las circulares que haya que dar a conocer la normativa, la normativa que se crea aquí, donde estábamos en lo regulatorio, digamos, o en lo legal, se da a conocer en lo organizacional. Pero mucho, aquí estaba el que yo estaba buscando, lo vuelvo a poner en amarillito, pero es este, ¿verdad? Aquí es la parte donde hay que decir con qué recurso financiero y recursos humanos se va a hacer con eso, con qué personas. Semántica y sintáctica, aquí puede ser. Este de tomar decisiones, tal vez yo lo pasaría para acá ustedes. Este se va en la parte de organizacional. Veamos aquí en la semántica que tenemos, que hay un diccionario, glosario determinado, un poquito lo que estuvimos hablando, que yo les estuve hablando. Por ejemplo, aquí ponían a alguien ya más específico, se tomarán datos de visitantes como nombre completo, dirección y qué visita. Entonces, digamos, aquí me imaginé entrando a alguna de las instituciones. Va. Fíjense que ahí es que esto de la interoperabilidad lo que tiene de bonito también que nos puede hacer reflexionar qué pasa con esos datos y qué hacemos con eso. ¿Qué hago yo después con ese nombre y dirección que visita? Y ahí nos lleva, por eso tiene que tener los otros dos. ¿Es legal estarlo pidiendo? Organizacionalmente hace sentido que el poli esté llevando esa base de datos. Por ahí nos puede servir esta parte. Fíjense cómo una cosa que puede ser tecnológica nos puede ir llevando a otras áreas de mejora y hacernos más eficientes y más efectivos. Este por aquí fortalecería la data, no mucho le entendí, lo voy a dejar como por aquí a un ladito, y determinar términos clave y formatos. Fíjense, aquí ya están las acciones casi específicas. Si esto lo pasamos en limpio, nos va saliendo como un recetario de lo que creemos que podría ser, por eso lo dejamos como hipotético. Alguien aquí ya nos puso los pasos, definir la forma en que se manejará identificados, solo números separados por guión. Exactamente, esto que puso aquí el compañero o compañera, son ya los pasos, definir reglas para validar un queue, para determinar. Nos quedamos mucho en el DPI, ustedes, y creo que me parece bien, incluso el esquema que les enseñé tenía mucho con el RENAP, pero no es solo para eso, recuérdense, puede ser para datos financieros, puede ser para datos de planificación, palabras claves y buscar estandarización. Instrumentos este aquí no lo entendí mucho de instrumentos de planificación aquí, pero podría ser aplicado. Y que el significado y formato estén aquí quien puso este entendió que era la sesión de hoy, por lo menos en esta parte de semántica y sintáctica. Que los formatos y significados estén alineados, para que no haya que estar haciendo algoritmos de conversión. Y ya en este último voy a quitar este rosado, lo voy a hacer un poquito para acá, tal vez alguien se confundió. Y este es el que es, como les decía, el más obvio, que puede ser creación de APIs. Alguien me puso por ahí, lo leí hace un momentito, que pusieron lo de Xrod y pues la infraestructura digital que se necesita, que ponía que usar claves únicas y que sea compatible. Aquí ya podríamos ir también hablando un poco más. En este no se preocupen mucho que vamos a tener una sesión solo para hablar de las plataformas. Ahorita no esperaría yo. Lo que necesito aquí está enlace dedicado, me decía alguien, servicios web. Yo vi una solución una vez en El Salvador, no era de gobierno, era de banca donde no se hicieron bolas, lo que hacían era poner el sistema completo donde cada lugar donde estaba la información le pusieron un acceso dedicado con el posteado y toda la cosa. Entonces hay varias formas de hacerlo desde el punto de vista técnico. Y muy importante lo que dice aquí de adquirir equipo tecnológico, pero eso se va a lo organizacional. Pero qué bueno que salió, eso es organizacional. ¿Por qué? Porque es donde estamos hablando, ahí es donde vamos a tener que ver qué recursos. La plataforma le va a pedir, va a tener ciertos requerimientos, pero se tiene que ver muy probablemente ya entre el financiero y el de sistemas, esa parte. Yo con esto los dejaría para la sesión de hoy. No tenemos contemplado en la metodología que desarrollamos tareas. Por ahí estaban las preguntas bueno, ya Julio les contestó lo de la asistencia. Se va a usar el reporte que nos genera Zoom, entonces es importante que lo pongan ahí. Y pues mucho más allá del DPI, les dejaría tal vez un poco para reflexionar en la semana, en lo que nos vemos el otro jueves, pensar más allá del DPI, pero el concepto es el mismo, o sea, el concepto es intercambio de información y cómo vamos a ir haciendo. Natural, se dan cuenta cómo también en lo legal y normativo estamos fuertes, lo voy a dar un zoom out para que vean. Miren, aquí se nos ocurrieron más actividades. Conforme nos fuimos metiendo más en lo técnico y ya en la plataforma menos.
me hace completamente sentido para esta sesión. Van a ver cómo van ustedes a poder llenar más en la cuarta, tercera y cuarta columna conforme vayamos avanzando. La otra semana vamos a ver a los modelos que hay, cómo lo han abordado otros países, el caso de Francia, China, el de Estados Unidos también, que están cercano en un montón de cosas aquí, otros latinos también, cómo le han hecho, y para que ustedes también sepan, pero por lo menos ahorita si les dijera a alguien, bueno, vamos, acompáñenme a una reunión de interoperabilidad, usted debería de ser capaz de decirle, bueno, mire, ministro o ministra, o jefe o jefa, o presidente o vicepresidenta, y usted necesitamos definir por lo menos cuatro cosas. ¿Quién va a ver lo normativo? ¿Quién va a ver lo organizacional? Lo semántico y sintáctico, y quién va a ver lo tecnológico. No es solo me agarro al de tecnología y que mire cómo le hace para integrar, sino que se necesitan esas cuatro dominios, estas cuatro aristas a considerar. Julio, yo me quedaría por ahí. Perfecto, muchas gracias César. Como lo hablamos, esta es una introducción, ¿verdad? Muy general, es una hora, hay que aprovecharla al máximo. Les pedimos también que puedan participar activamente en el chat para poder poner cualquier pregunta o duda. En la próxima sesión nos veríamos el jueves de la próxima semana, a la misma hora, 3 a 4 hora de Guatemala, menos 6 GTM, ¿verdad? En otras partes de Latinoamérica pues se pueden ir sumando. La próxima semana les estaremos enviando ya el acceso a la plataforma para que puedan conocer un poco más. Y antes de cerrar, te quisiera pedir favor, César, si puedes dejar de compartir pantalla y les quisiera pedir a todos nuestros participantes de hoy si pueden abrir su cámara, los que puedan, porque también sabemos que no todos tienen esa disponibilidad para tomar una foto de cierre de la sesión del día de hoy y pues poder dar un cierre con alegría y ahí nos vamos a aprovechar a peinar ahora un poquito, ¿verdad? Y ahorita que vi, ya me preocupé un poco, voy a abrir aquí, aprovechando eso, los que puedan, los que no, pues igual forma, pero les agradeceríamos para poder ir cerrando la sesión de hoy. Entonces vamos a hacer, aquí voy yo a tomar la foto, un segundo, a la cuenta de tres, como diría mi hija, cheese. Una, dos y cheese. Muchas gracias, les deseo muchísimas, les deseo una muy feliz tarde, seguimos en comunicación, nos vemos el próximo jueves de 3 a 4 p.m. hora de Guatemala. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bastante